Pues, bueno, disculpadme si tengo que estar bebiendo agua o me tengo que estar aclarando la voz porque he estado malo estos días y aún sigo un poco malo. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Disculpadme, ¿vale? Nada, vamos a comenzar este primer tema, ¿no? O lo que he preparado como primer tema de esta asignatura, que es métodos de estudio. Y, y nada, bueno, el tema el tema, como os he comentado antes, el tema de la asignatura de métodos de estudio, en realidad lo que pretendía en su origen era pues intentar pues eso, intentar daros o que trabajáis pues una serie de que trabajáis una serie de capacidades, ¿no? Que tenían que ver pues con esta idea con esta idea de que mejoraréis vuestras habilidades para para el estudio, ¿no? Pero bueno, para el estudio entendido pues eso, como una práctica que se realiza pues, sobre unos apuntes dados, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final esta asignatura, después de que se haya remodelado esta asignatura, entonces ya se centra más o sí que está ya más inserta, ¿no? En lo que sería este núcleo de asignaturas que lo que pretende es que desarrolléis un conocimiento sobre la investigación, bueno, sobre la investigación en educación, ¿de acuerdo? Entonces, con esta idea, ¿no? Con esta idea eh, que de alguna manera tiene o se encuentra, ¿no? Esta disputa, ¿no? Entre lo que sería la educación como tal y la investigación en educación, ¿no? Bueno, por de aquí va a partir un poco, de aquí va a partir la explicación que vamos a dar, ¿de acuerdo? Del tema que vamos a dar ahora. En realidad, claro, intentando englobar todo lo que os quería decir, digo, ¿cuál puede ser el sentido o cuál puede ser la guía, ¿no? que nos permita desarrollar estos argumentos? Y bueno, he decidido, ¿no? Denominar este tema, ¿no? Como teoría educativa, ¿no? O desarrollo de una teoría educativa. Ahora veremos por qué, ¿no? Ahora veremos por qué se llama así. Bueno, en realidad se llama así porque esto que vamos a ver, estos métodos de estudio que vamos a ver, ¿no? Como el Flipper Classroom, o el Flipper Learning, o el Lesson Study, o la herramienta del diario de clase, o la herramienta de la historia de vida, en realidad pues tiene que ver eso, o tiene que ver con un hecho educativo, o tiene que ver con un hecho investigativo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, y tiene que ver eso, o se dirige más a un hecho educativo o investigativo, pero de alguna manera también se pueden relacionar. O sea, el Flipper Learning también es una herramienta que nos sirve para educar, pero también nos sirve para enseñar, pero nos sirve también para realizar determinadas investigaciones, por ejemplo, ¿no? El diario de clase, lo mismo, o sea, nos puede servir, que es como lo vamos a utilizar en la asignatura, como una sistematización de la experiencia para aprender sobre lo que hemos hecho, que básicamente sería, o estaría ligado también con el Lesson Study, o nos puede servir como un instrumento para la investigación. La historia de vida es el método que vamos a ver, la herramienta que vamos a ver, la estrategia que vamos a estudiar, que sí que yo creo que sí que está relacionada directamente con el tema de la investigación, aunque, bueno, podríamos utilizar las historias de vida de personajes distinguidos, ¿no? O de personajes destacados como forma de estudio también, ¿no? Según el ámbito científico, según la ciencia, ¿no? En la que estemos inmersos. Bueno, también podría ser, ¿no? También podría ser esta historia de vida encontrándola dentro de pues dentro de alguna asignatura, ¿no? Como de ciencias o de historia. Bueno, de historia, fíjate, la historia de vida, a lo mejor en la historia, a lo mejor tendría más sentido, ¿no? Estudiar la vida de la historia pues, no sé, por ejemplo, de Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no? A lo mejor tendría sentido, ¿no? Pues hacer un repaso histórico sobre su historia de vida para ver qué es lo que le lleva
a ser el caudillo, ¿no? Que, bueno, el caudillo, ser ser este personaje, ¿no? Que encabeza la revolución en América Latina, ¿no? Que de hecho en realidad sí que es interesante, ¿no? Por ejemplo, en este caso la verdad es que sí que es interesante pues, ver cuál es su historia de vida para comprender por qué llega hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, no nos vamos a meter en esto, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Bueno, este tema que os voy a comentar, sobre todo este tema, ¿no? Que vamos a ver ahora, que además yo creo que sí que os puede servir como un mapa de aproximación a lo que es la educación y las ciencias de la educación, que muy pocas veces se trata. Bueno, este tema que voy a dar, en realidad lo que intento es desarrollar una teoría de la educación, ¿de acuerdo? Intento desarrollar una teoría de la educación actual, ¿no? Es una teoría de la educación basada en los últimos aportes de la ciencia y basada en el momento en el que nos encontramos hoy en día. Entonces, por eso, muchas de las cosas que os voy a mostrar aquí, pues están inacabadas, ¿de acuerdo? O sea, muchas de las cosas que vamos a ver le falta desarrollo, le falta argumentación, y entonces, bueno, entenderlo como a modo de esquema o esqueleto, ¿no? De lo que sería la teoría final, si es que alguna vez llego a desarrollarla, que eso está por ver, ¿no? Pero bueno, sí que serían como los primeros pasos, ¿no? De esta teoría de la educación actual. También veremos, más adelante veremos también por qué es importante esta teoría de la educación, pero más adelante, ¿no? Al finalizar la exposición. Bueno, tened en cuenta que esta teoría de la educación, de la única manera de la que la podemos alcanzar es desde la filosofía. O sea, no hay otra manera. No podemos hacer una teoría de la educación desde la psicología, porque entonces sería una teoría de la educación solo desde el foco de la psicología, y no nos permitiría alcanzar la sociología. ¿Por qué desde la filosofía? Porque la filosofía nos permite, ¿no? Es una ciencia, o la filosofía es este ámbito del saber que nos permite estudiar todos los ámbitos del saber, todos los ámbitos del saber en su relación, ¿de acuerdo? O sea, la filosofía es el ámbito del saber que mira al mundo, ¿vale? Que mira hacia el mundo y entonces se puede fijar en todos los ámbitos del saber, ¿no? Para ver qué relaciones existen, ¿no? Y de qué manera pues, se desarrollan estas relaciones, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, la filosofía es lo que nos permite estudiar la realidad en toda su extensión, ¿de acuerdo? Sin compartimentos estancos, ¿no? Si por ejemplo hacemos una teoría de la educación desde la psicología, bueno, pues entonces solamente podemos hacer una teoría, podemos hacer psicología de la educación, pero descartaríamos la sociología o la antropología o la historia, por ejemplo. Pero la filosofía, como es este ámbito del saber que observa el mundo en su totalidad, pues entonces permite eso, ¿no? Que nos hagamos preguntas y que se internacionen preguntas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces por eso va a ser la exposición va a ser totalmente filosófica. Sobre todo esta teoría de la educación, ¿no? O sea, sobre todo en la búsqueda de esta teoría de la educación, la perspectiva tiene que ser completamente filosófica. Bueno, otro apunte también, antes de comenzar, se refiere a la perspectiva desde la que intento construir esta teoría de la educación. Bueno, después de darle vueltas, tampoco es que le haya dado muchas vueltas, pero sí que después de indagar más o menos, pues al final me he encontrado con ciertas perspectivas filosóficas que sí que de alguna manera creo que encajan bien, ¿no? Con lo que es la educación, que ahora ya lo veremos, ¿no? La educación como una ciencia práctica y como una praxeología. Ahora veremos qué es esto, ¿no? Y entonces, entendiendo la educación desde una praxeología, desde una ciencia práctica, creo que una de las formas de acercarnos a esta teoría de la educación de una manera más o menos adecuada o exitosa sería desde la perspectiva materialista. ¿Qué es esto de la perspectiva materialista? Bueno, perspectiva materialista
se ha desarrollado en diferentes momentos a lo largo de la filosofía, desde diferentes autores, pero sí que yo me guío, bueno, pues en una línea que va desde Marx, Althusser, etcétera. Bueno, en realidad o sea, no me quito, no desdeño ningún autor materialista, pero sí que es cierto que la que estoy o la que estoy investigando, la que estoy indagando en primer lugar, pues es a través de este hilo, ¿no? De este hilo de Marx, de Althusser. Bueno, César Rendueles tiene un libro recopilatorio, ¿no?, de los textos de Marx que hablan sobre el materialismo. Engels tiene algún libro también que trata el tema del materialismo. Y bueno, ¿por qué desde la perspectiva materialista? Bueno, porque la perspectiva materialista se centra en la materia, en lo que existe, ¿vale? En lo que efectivamente existe. Y entonces, claro, el materialismo lo que nos dice es que la realidad que existe es, o sea, es esta realidad y entonces, bueno, a pesar de todo lo que hacemos, ¿no?, y de todas las cosas que hemos creado y de las formas en las que nos relacionamos y de las conjeturas que hacemos de las cositas, al final tenemos una realidad que es la que es, ¿no?, y es en la que estamos atados, ¿no?, y es en la que estamos de alguna manera sujetos. Y es eso, ¿no? O sea, al final, bueno, pues eso, ¿no? La realidad es de esta manera, no es de otra, y entonces, bueno, pues, y esa realidad, de alguna manera, se materializa, ¿no?, en ese mismo instante, ¿no? O sea, nosotros podemos plantear pues infinidad de cosas, tener una serie de planes, etcétera, pero bueno, al final la realidad, ¿no?, la realidad material, de alguna manera, bueno, pues acaba superando, ¿no?, todo eso que hemos planeado o que tenemos previsto, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues es a través de esta realidad, de lo que existe efectivamente, ¿no?, que tenemos que ir indagando sobre qué es la educación, qué es el sujeto, qué es la sociedad, que como veremos son temas centrales, ¿no?, en el tema de la teoría educativa. ¿De acuerdo? Esto del materialismo la verdad es que es complejo, ya os digo, es bastante complejo. Luego si queréis a lo mejor lo podemos debatir un poquito, pero bueno, por ir avanzando vamos a quedarnos con eso, ¿no? El materialismo se centra en lo que efectivamente existe, ¿vale? No en lo que positivamente existe, ¿no?, en lo que está, ¿no? No tiene que ver con los deseos que tengamos, con lo que nosotros queremos o lo que creamos, sino que al final la realidad es la que es, ¿no?, y nos tenemos que atener a ella, ¿no? Ahora veremos un poquito, ¿no?, a qué me refiero con esto, ¿no? Por ejemplo, cuando veamos qué es el conocimiento, qué es el sujeto, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, que al final lo que te permite el materialismo es centrarte más en las cosas que existen, indagar profundamente en aquello que ya tenemos, ¿no?, y que podemos describir, ¿no?, que podemos diferenciar, más que bueno, pues en cosas ideales, en las cosas que queremos alcanzar, etcétera, etcétera, que realmente, o sea, que sí, que al final, como veremos, la educación es una ciencia que tiende a marcarse unos objetivos y sobre todo de futuro, ¿no? De, bueno, qué sociedad queremos, qué ser humano queremos formar, etcétera, etcétera, pero al final esta teoría educativa sí que de alguna manera se tiene que anclar pues, en el mundo en el que vivimos, en cómo nos relacionamos con las personas, en qué sistema educativo tenemos, en qué tipo de sujetos estamos formando, etcétera, etcétera, para poder cambiar las cosas, ¿no? Para decir, bueno, este es, o sea, el análisis que hacemos de la realidad es este, ¿no?, desde esta perspectiva, y tenemos luego que ver, bueno, pues a qué sociedad o qué tipo de educación queremos avanzar, pero sí que esta teoría educativa tiene que partir de lo que ya tenemos, de lo que existe, ¿de acuerdo? Y esta perspectiva materialista no solo es materialista en sí, sino que siempre se le añade el apellido de histórica, ¿no? O sea, materialismo histórico, ¿no?, porque también de alguna manera se entiende que lo que tenemos, ¿no?, no depende solamente de ese momento, sino que también tiene que ver con ese recorrido en la historia, ¿no?
Ahora veremos esto también. Bueno, vamos a comenzar diferenciando en lo que sería... Esto vamos a seguir a un autor que se llama, de apellido Moore, que la verdad es que cuando lo leí, la verdad es que me gustó bastante. Luego igual también os compartiré el libro. De hecho, esto lo saqué del libro Introducción a la teoría de la educación, si no recuerdo mal, que la verdad es que está muy bien, ¿no? Te aclara muchas cosas. Y luego, bueno, en realidad muchas cosas son como un resumen, ¿no? de este libro. Y igual, ya os digo, luego todos estos libros y tal, pues os lo pasaré y quien quiera pues le puede echar un vistazo. Por ejemplo, este libro no es realmente extenso y la verdad es que está muy bien. De hecho, de este autor me leí también otro libro, que era Introducción a la filosofía de la educación, que también está muy bien, la verdad. Y no es nada extenso, no se hace pesado. Igual os los compartiré luego, ¿de acuerdo? A ver, un momento, que agua. Bueno, vamos a diferenciar entre ciencias descriptivas y ciencias prácticas, ¿de acuerdo? Las ciencias descriptivas pues, son aquellas que utilizan pues un método de estudio para explicar un fenómeno, ¿vale? Una ciencia descriptiva pues, podría ser la física. La ciencia práctica, en realidad, lo que hace es utilizar un método para conocer cuál es la práctica adecuada bueno, pues dado un hecho, ¿no? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, ya que estamos hablando de educación, la educación sería una ciencia práctica, entonces, bueno, pues lo que se utiliza es, pues eso, un método para ver cuál sería esta práctica adecuada, ¿no? Dentro del ámbito de la educación, que tiene que ver, pues, con una serie de objetivos que queremos alcanzar, ¿no? Claro, fijaos, la ciencia descriptiva o explicativa, la ciencia descriptiva explicativa, ¿qué es lo que intenta? Intenta establecer una serie de leyes o teoremas que se encuadran en una teoría y que al final lo que nos permiten es comprender y explicar la realidad que nos rodea, ¿de acuerdo? Pero claro, las ciencias de la educación, si nos damos cuenta, claro, la educación no pretende eso. O sea, la educación no pretende explicar la realidad, ¿de acuerdo? No pretende establecer una serie de leyes inamovibles, sino que la educación, como ciencia práctica, lo que quiere es que se produzca un cambio en esa sociedad, no que se produzca un cambio en esas personas, ¿vale? Entonces, claro, esta educación como una ciencia práctica, en realidad claro, es una ciencia que se marca una serie de fines, ¿de acuerdo? Es una ciencia que se marca una serie de fines, ¿vale? Esto es lo que sería una ciencia teleológica, ¿vale? Telos, fin y guía de estudio, ¿no? De esos fines, ¿de acuerdo? Entonces, claro, sería una ciencia teleológica, o sea, que se marca una serie de fines, ¿vale? Que son los que queremos alcanzar, ¿vale? Por ejemplo, la educación, ¿qué pretende? La educación pretende, pues eso, generar ciudadanos, crear ciudadanos que puedan vivir en una sociedad democrática, ¿de acuerdo? Entonces, si ese es el fin de la educación, nos tenemos que plantear un objetivo, donde un objetivo dentro de esta teoría educativa que nos permita, pues, que en ese transcurso del hecho educativo, ¿no? El hecho educativo lo podemos denominar como la relación entre un sujeto que tiene algo que enseñar, un estudiante, ¿no? que quiere aprender algo y esos contenidos y ese conocimiento que se enseña. Entonces, claro, bueno, eso sería como el hecho educativo, ¿no? Entonces, claro, si hemos dicho que queremos alcanzar una serie de fines, ¿vale? Los que sean, y entre esos fines están el tema de la democracia, bueno, pues en ese hecho educativo se tiene que trabajar, pues, los contenidos, con la metodología, con los materiales, etcétera, que sean necesarios para intentar alcanzar ese objetivo, ¿de acuerdo? Claro, fijaos, también en qué se diferencia la educación de otras ciencias. Claro,
si en una ciencia explicativa, realizamos un experimento y ese experimento nos planteamos una hipótesis, ¿no? En un experimento nos planteamos una hipótesis y entonces al comprobar esa hipótesis con un experimento, nos damos cuenta de que esa hipótesis se refuta, ¿no? Esa hipótesis no es válida, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que volver a diseñar el experimento, tenemos que introducir nuevas variables y entonces tenemos que ver si se comprueba. ¿Qué ocurre si cuando estamos educando, cuando estamos en el hecho educativo, intentamos introducir el tema de la democracia y luego después de evaluar esta práctica vemos que no hemos alcanzado eso? ¿Se refutaría? ¿Dejaríamos de hablar de la democracia o dejaremos de utilizar esa metodología? Igual habría que mejorar algunos elementos, ¿no? de esa práctica educativa, pero no la desechamos. ¿Por qué? Porque ya hemos decidido de antemano que queremos enseñar eso a los niños, que les queremos enseñar el valor de la democracia. O les queremos enseñar, imaginaos, les queremos enseñar a los niños de la básica, por ejemplo, les queremos enseñar a multiplicar. Pero en un curso, pues después de utilizar diferentes metodologías, los niños no aprenden bien las multiplicaciones y las divisiones, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Decimos, como no las han aprendido, no las enseñamos más. No, o sea, seguimos insistiendo, ¿no? Seguimos insistiendo en que tienen que aprender esto, ¿no? Igual modificamos alguna técnica, etcétera, pero seguimos insistiendo, ¿no? Claro, ahora fijaos. Diréis, bueno, pero para comprobar si eso funciona, necesitamos del método, necesitamos de la investigación experimental, ¿no? Por ejemplo, pues coger a dos grupos, a dos clases, cogemos a dos clases, ¿no? Y con una clase utilizamos una metodología cooperativa y con otros no. Y luego al finalizar el curso evaluamos y vemos cuál es la mejor metodología. Y quien saque mejor rendimiento nos quedamos con esa metodología, ¿no? Y entonces pues ya sabemos que tenemos que utilizar esta metodología o estos contenidos o lo que cuál sea la variable de estudio para alcanzar nuestros fines, ¿no? Me diréis. Y yo os digo, claro, eso está muy bien, pero cuando estamos hablando de ese tipo de experimentos, ya no estamos hablando de desarrollar una teoría de la educación, ¿de acuerdo? Sino que eso nos sirve para desarrollar teorías sobre la educación, ¿vale? Que es diferente. O sea, la teoría de la educación es una teoría, totalmente con una serie de objetivos, una teoría teleológica, ¿no? Que se plantea unos objetivos que hay que alcanzar. Ahora, es cierto que nos tenemos que basar de ciertos campos de la investigación para poder perfilar, para poder delimitar, para poder limar, ¿no? Pues estos elementos que son parte de la teoría de la educación. Claro, la teoría sobre la educación, ¿qué ciencias intervienen? Pues interviene la psicología. Bueno, básicamente en los últimos años, sobre todo nos encontramos estudios o psicológicos o sociológicos. De acuerdo, estudios experimentales, estudios de percepción relacionados con el rendimiento, etcétera, o estudios sociológicos donde preguntamos a los estudiantes, a los profesores sobre la idoneidad o lo bueno que ha sido un programa o este proyecto, etcétera, ¿no? O sea, la psicología y la sociología pues han sido como las ciencias que más nos han hablado en estos últimos años sobre la educación. Los estudios de Piaget, los estudios de Vygotsky, que seguro que todo esto lo habéis escuchado ya, Subel, Brunner, de Crowley, etcétera. En realidad ellos utilizaban pues una perspectiva más psicológica, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Esa sería la diferencia, ¿no? De una teoría sobre la educación de esta teoría de la educación, ¿de acuerdo? O sea, la teoría de la educación
va más allá. La teoría de la educación no se centra, como ya hemos dicho, no se centra solo en la psicología, sociología, sino que intenta pues, construir pues eso, un sistema teórico mucho más amplio, que abarque mucho más que solamente lo que dijo Piaget o Piaget y Vygotsky, ¿no? Necesitamos pues adentrarnos en otros campos científicos para construir esta teoría. Fijaos, esto es un aporte de un autor, de un filósofo de la educación inglés que se llama, inglés es escocés, que se llama Herb Yestad. Y entonces, claro, él también haciendo esta reflexión, ¿no?, de que la educación es una ciencia teleológica que es enfocada a una serie de fines, él señala que es muy importante tener en cuenta que esta teoría, ¿no?, de la educación que desarrollemos, o esta educación, ¿no?, en la que pensemos y en la que estemos inmersos, ¿no?, en la que queramos planear, ¿no?, para nuestros estudiantes, no se tiene que basar solo en las evidencias, que esto es algo que se ha hablado también en estos últimos años, ¿no?, de tomar decisiones sobre la planificación del aula, sobre la planificación del currículum, en base a las evidencias. Bueno, él lo que dice es que teniendo en cuenta el carácter teleológico de la ciencia, el carácter praxeológico de la ciencia de la educación, el carácter práctico, no solamente nos tenemos que fijar en la evidencia, en aquellas cosas que se demuestra que funcionan en clase, ¿no?, a través de un experimento, etcétera, sino también nos tenemos que basar en cuáles son aquellos valores que queremos transmitir, ¿de acuerdo? Lo que hemos dicho antes, si queremos transmitir el valor de la democracia, bueno, pues es más importante tener en cuenta que queremos transmitir ese valor, o eso es lo que tiene que primar, ¿no? En primer lugar tenemos que ubicar cuáles son los valores que queremos transmitir, y luego después, pues las evidencias, la investigación nos sirve, pero en primer lugar van esas decisiones sobre los valores que queremos transmitir, ¿no? Fijaos, aquí para hacer también una diferencia. Hemos dicho que la ciencia de la educación es una ciencia práctica, no es una ciencia explicativa. Vale. Pero, claro, ya hemos dicho que en la ciencia de educación necesitamos una teoría de la educación, y en las ciencias explicativas nos podrían dar una teoría sobre la educación. Ojo, la ciencia de la educación es una ciencia práctica, ¿de acuerdo? Y en las ciencias explicativas, que estaría la teoría sobre la educación, ahí también nos encontramos que en realidad las teorías que podamos desarrollar sobre la educación también se basan en una ciencia, en una praxeología. ¿Qué quiere decir esto de praxeología? Que tenemos que estudiar también lo que ocurre en la práctica, ¿de acuerdo? Tenemos que estudiar lo que ocurre en la práctica, y porque, dadas las variables, ¿no?, contextuales, y la cantidad de variables, o sea, sobre todo la variable contextual, ¿no?, que importa mucho. No es lo mismo una investigación aquí en Esmeraldas que en la Sierra, por ejemplo, o aquí en Esmeraldas que en Albacete, donde yo vivo, donde yo vivía, en España, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. Y luego también, aparte del contexto, que podrá ser provincial, estatal, etcétera, o regional, también importan mucho las diferentes variables con las que acuden los estudiantes al centro. ¿Qué quiere decir esto? Que en una teoría sobre la educación, desde la perspectiva de la psicología, ¿no?, nosotros podemos hacer una investigación y decir, después de hacer diferentes cálculos y de tomar diferentes anotaciones, pues vemos que este grupo de niños en esta escuela rinden más a primera hora de la mañana y menos por la tarde. Bueno, pero eso es a lo mejor, a lo mejor eso se podría dar en Esmeraldas, ¿no?, que a primera hora de la mañana hace más fresquito y se está mejor, y luego hace más calor. A lo mejor en otro lugar donde se despierta más tarde y ya hace calor por la mañana, y a lo mejor hace más frío luego, no lo sé, porque hace más frío luego porque anochece antes. A lo mejor los niños rinden mejor más tarde, ¿no?
O, por ejemplo, no sé, por ejemplo, imaginaos un país del norte donde llueve mucho, a lo mejor en un país del norte donde llueva mucho, por ejemplo, Dinamarca, donde llueva mucho por la mañana, pues llueve mucho por la mañana y los niños no se concentran porque llueve mucho y hace frío, pero luego se está mejor, ¿no? Porque no hace tanto frío. Y entonces rinden más, ¿veis? Pues ahí allá podemos ver pues la diferencia del contexto, ¿no? Aparte de las variables que trae cada niño de casa, ¿no? O sea, luego pues eso, ¿no? O sea, en la clase nos encontramos pues con una serie de relaciones, ¿no?, entre los estudiantes, entre docente y estudiante, etcétera, que hacen pues eso, que la variabilidad sea mucho, mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues también tener en cuenta de eso, ¿no? Que las ciencias sobre la educación también es una ciencia praxeológica, o sea, también tiene que tener en cuenta ese componente, pues eso, ese componente de incertidumbre que se puede dar en cada momento. Por eso es muy difícil sacar leyes o sacar teoremas o sacar teorías en educación inamovibles. O sea, es muy difícil, por ejemplo, sacar una teoría que nos diga: a través del aprendizaje cooperativo los niños sacan buenas notas, tienen un buen rendimiento. Eso es muy difícil. Eso es que es muy difícil, porque con un grupo te puede funcionar el aprendizaje cooperativo y con otro no. Y ya está. O el Flipped Classroom, que lo veremos mañana, pues veréis que además lo vais a ver que en unos contextos se puede utilizar, pero igual en otros, pues no. A lo mejor Flipped Classroom se puede utilizar en diferentes clases o con diferentes alumnos aquí en Emerald, y a lo mejor con otros, pues no, ¿vale? Y eso tiene que ver, bueno, pues con esa variabilidad con esos cambios que se producen por la propia práctica, ¿no? Por el propio acontecimiento, ¿no?, que supone esa práctica, ¿no? El acontecimiento aquí lo podemos definir como pues como ese momento, cuando se produce un hecho que en realidad no sabes muy bien qué va a suceder, ¿no? O sea, sabes las variables que intervienen, pero no sabes qué vas a obtener, ¿no? Y con la educación pues pasa eso. La educación, esto es algo que ya viene en algunos libros, ¿no? Creo que era un autor que se llamaba Carmine Di Martino, que el título de uno de sus libros es El conocimiento es un acontecimiento. Bueno, pues igual, ¿no? El conocimiento que se da en el aula, el conocimiento que tenemos en el aula o el conocimiento que los niños adquieren en el aula, pues es un completo acontecimiento, porque no sabemos qué niño va a aprender qué, ni cómo se va a estructurar en su cabeza, tampoco sabemos qué va a ocurrir en ese aula de normal, porque las variables que intervienen pues hace que todo sea un acontecimiento que no sabemos muy bien pues por dónde nos vamos a dirigir. Se pueden establecer ciertos patrones, ciertos esquemas, ciertas correspondencias que sí que nos ayuden, ¿no? O sea, sí que, por ejemplo, algunas investigaciones sí que nos dicen que el aprendizaje cooperativo pues es algo con lo que los estudiantes están más contentos. Bueno, pues eso nos da alguna pista de si se puede utilizar o no en el aula, ¿no? Pero luego hay otras investigaciones que dicen que un mayor rendimiento se alcanza con un aprendizaje, por ejemplo, un aprendizaje, ¿cómo se diría? Un aprendizaje antiguo, no, pero un aprendizaje más estricto, ¿no? Más directo, ¿no? Un aprendizaje tradicional, ¿no? Que se llama tradicional, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esa es la idea, ¿no? De entender también la educación y el conocimiento, la adquisición de conocimiento como un acontecimiento, ¿de acuerdo? Bueno, el tema, claro, para desarrollar una teoría de la educación nos tenemos que fijar, creo que ya lo hemos comentado antes en los tres elementos que hemos comentado antes, ¿no? En qué es eso del conocimiento, qué es eso del sujeto y qué es eso de la sociedad, ¿no? Claro, el conocimiento por un lado es algo que tiene un sujeto, ¿no? Yo lo que para explicar esto o para entender yo la realidad mejor, ¿no? Para entender la realidad he hecho mano de
de un libro, ¿no? Bueno, del desarrollo de una serie de ideas, ¿no? de Humberto Maturana y Francisco Varela, que ellos hablan de que los seres vivos somos seres autopoiéticos, ¿no? Esto quiere decir, bueno, pues un ser autopoiético es un ser que tiene una estructura cerrada y tiene una estructura y una serie de elementos que lo que hace es que funcionan para su supervivencia, ¿vale? Entonces, claro, si entendemos que un sujeto, un ser vivo, es un ser autopoiético, ¿no? que existe para sobrevivir, ¿no? El ser autopoiético, pues todo lo que hace lo hace para sobrevivir él mismo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, pues es interesante partir desde aquí, ¿no? O sea, tener en cuenta de que nosotros, en primer lugar, bueno, pues el estudio que antes que seres a estudiar desde la psicología, lo que hay que estudiarnos es desde la biología, ¿no? Que es desde donde partimos todos, ¿no? Es cierto que con el paso de la evolución nos hemos vuelto cada vez más complejos, ¿no? No solo somos biología o psicología, pero sí que es cierto que desde una perspectiva materialista, o al menos así lo entiendo yo, si queremos desentrañar, ¿no? qué es esto del conocimiento, el sujeto, la sociedad, etcétera, pues sí que habría que estirar de ese hilo, ¿no? Para ver a dónde nos lleva. De hecho, fijaos que claro, el ser vivo es un ser autopoiético que vive para que todos sus organismos, sus estructuras funcionan para su propia supervivencia. Y entonces el conocimiento apareciera cuando apareciera, de alguna manera también tenía que tributar a esa supervivencia del sujeto, ¿vale? Entonces, bueno, fijaos, avanzamos, ¿no? Imaginaos los primeros animales que estaban en la faz de la Tierra. Bueno, seguimos evolucionando, aparecen los homínidos o los primeros homínidos y aparece el primer sistema de escritura, ¿de acuerdo? Aparece el sistema de escritura, ¿no? ¿Qué ocurre cuando aparece la escritura? Cuando aparece la escritura, esto lo cuenta James Bower en el libro de Historia de la Educación, cuando aparece la escritura, pues lo que se intenta es que esa escritura se vaya transmitiendo, ¿no? de unas personas a otras, ¿no? De hecho, James Bower cuenta en el libro de Historia de la Educación que encontraron una piedra, ¿no? Donde había una inscripción, ¿no? y entonces esa piedra era la tarea, era como la tarea que tenía que realizar un chaval que estaría estudiando para ser escriba, no sé si era por Oriente Medio, por Mesopotamia, por ahí encontraron esta, no tengo la referencia, pero por ahí encontraron. Y entonces bueno, pues en esa escritura cuenta, el chaval que está estudiando para escriba cuenta cómo era su día a día en la escuela, ¿no? Y es súper curioso porque el día a día era como el día a día de cualquiera de nosotros. El chaval, no, el niño no, ser un chaval ya mayor, ¿no? Porque está estudiando para escriba, dice nada, que se tiene que levantar por la mañana, que su madre le prepara el almuerzo, se va a clase, tiene miedo por llegar tarde porque igual le castiga el profesor, luego tiene que hacer una serie de copias, luego llega a casa y le tiene que dar la lección al padre, o sea, siempre dicen que la educación hace 200 años que no cambia. Yo digo que viendo eso, la educación lleva sin cambiar desde hace 5.000 años, ¿no? Eso se descubrió en el año 2000 a.C., en el año 3000 a.C., algo así. Entonces, fijaos, ¿no? Bueno, de todas maneras, lo que sabemos es que cuando se descubre la escritura o cuando se inventa la escritura, eso se intenta traspasar, ¿no? de unos a otros. ¿Por qué? Bueno, pues también para asegurar esa supervivencia. Claro, fijaos lo que dice James Bower. James Bower dice que la educación, o la definición que la educación, dice, es el proceso cultural de transmisión de las técnicas de control del medio ambiente. Claro, fijaos, ¿qué necesita ese sujeto para sobrevivir? Necesita controlar el medio ambiente, necesita controlar a los animales para que no se lo coman o para comérselos a ellos, necesita controlar la agricultura, necesita saber cuándo el Nilo, ¿no? En la época de los antiguos imperios
en Egipto, ¿no? Necesitaban saber pues cuándo el Nilo subía y bajaba para saber dónde tenían que poner los vegetales, ¿no? Lo que fueran a plantar, ¿no? Para que no se lo llevara el río, ¿no? O también para que estuvieran cerca del agua para poder regarlo, por ejemplo, ¿no? De hecho, uno de los primeros libros, una de las primeras escrituras que se tienen, que se recuerdan o que se han recuperado, ¿no? Es de técnicas de agricultura para eso, ¿no? De técnicas de agricultura al lado del río Nilo, ¿no? Entonces, claro, fijaos, al final, efectivamente, la educación es ese proceso de transmisión, ¿no? Para intentar, pues, controlar el medio que nos rodea. Claro, si nos quedamos con esta definición de educación, diréis, bueno, claro, el ser humano ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido evolucionando y ahora tenemos una sociedad muchísimo más compleja que aquella donde se escribía en papiro, ¿no? O en una piedra tallada, ¿no? Con un cincel. Claro, hoy en día pues es mucho más compleja, ¿no? De hecho, fijaos, ¿por qué se ha complejizado nuestro mundo? Se ha complejizado porque cada vez hemos ido controlando más ese medio ambiente. O sea, hemos controlado la tierra, hemos controlado el clima, hemos controlado los mares, ¿no? Gracias a que controlamos los mares, gracias a eso, al control del mar, se dio el descubrimiento de América, ¿no? Tanto de América del Sur como América del Norte. Por ejemplo, hemos controlado el aire, ¿no? Con los aviones, incluso hemos controlado el espacio, ¿no? Con los viajes a la Luna, con los satélites que hacen fotografías a lo largo y ancho de la infinidad del cosmos. O sea, conforme hemos ido controlando el medio ambiente, pues se ha ido complejizando, ¿no? Se ha ido complejizando, bueno, nuestro mundo, y también ese conocimiento, ¿no? Y el conocimiento que es necesario para dominar el medio ambiente ha ido aumentando, ¿no? Y también se ha vuelto más complejo, ¿no? Fijaos, hace 100 años no necesitábamos conocer nada sobre el uso de los ordenadores. Y de aquí a 100 años pues ya nos hace falta para casi todo. Por ejemplo, bueno, ya ni hablar de otras ramas de la ciencia, ¿no? Bueno, os he hablado de esta perspectiva de los seres autopoyéticos, ¿no? Y de Maturana y Varela, porque Varela, junto con Thomson y Ross, luego escribió un libro que se llama la mente encarnada, que bueno, aquí desarrollan una teoría del conocimiento que la verdad es que me parece bastante interesante, ¿no? para exponerla, y también para ir comprendiendo qué es esto o que nos permite también comprender mejor qué es esto de la educación, ¿no? Qué es esto de educar y para construir esta teoría de la educación. Fijaos, la mente encarnada lo que quiere decir es lo siguiente: siempre, en estos últimos años, siempre se ha pensado que el principio y el fin del conocimiento es el cerebro, ¿no? Bueno, y diréis, el cerebro es un elemento, es un órgano muy importante, efectivamente, ¿no? En el cerebro es donde a priori, ¿no? Pues emergen nuestros pensamientos. Con el cerebro podemos leer sin necesidad de hablar, ¿no? Podemos estar en silencio y estar leyendo algo, ¿no? Con el cerebro podemos recordar cosas, nos permite memorizar un número de teléfono en corto plazo para hacer pues alguna transacción, etcétera, ¿no? Pero lo que señalan estos autores es que el conocimiento no solamente se encuentra en el cerebro, sino se encuentra en todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Se encuentra en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque es cierto que el cerebro, pues por ejemplo, pensamos con el cerebro, pero no solo con el cerebro, ¿no? Y no solamente pensamos con el cerebro. Por ejemplo, cuando ahora mismo os estoy hablando y estoy haciendo aspamientos, ¿no? Estoy haciendo movimientos con mis manos, con mis pies. O sea, no solamente está mi cerebro trabajando para que yo os dé esta información, sino también que me estoy ayudando de mis manos,
por ejemplo, hacer este gesto igual, o hacer este gesto, o arreglarme así el pelo, pues hace que esté más tranquilo para poder seguir explicando. O los gestos con la mano, ¿no? Pues me ayudan a buscar esta palabra o buscar esta otra idea, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que dicen es eso, ¿no? Que el cerebro no es solo, no es el único órgano, ¿no? Que, que eso, ¿no? Que nos ayuda a conocer, ¿no? Que nos ayuda a desarrollar el conocimiento, sino que todo nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo en su totalidad es el que está en constante relación con el medio, ¿no? Y fijaos, no solamente conocemos a través de, por ejemplo, la vista, ¿no? Que sí que está relacionada más con el cerebro o el oído, sino a través de todo nuestro cuerpo. O sea, también conocemos a través de del tacto, también podemos conocer si alguien está cerca de nosotros porque, bueno, podemos sentir su presencia o su calor corporal, ¿no? O su respiración, ¿no? Detrás de nosotros, por ejemplo. Podemos conocer si estamos de pie o si estamos boca abajo, ¿no? Gracias al sentido del equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay diferentes formas de acceder al conocimiento y que eso, que no solo tiene que ver con el cerebro, sino, pues eso, con todo nuestro cuerpo. Un aporte muy importante de esta teoría es la idea es la idea del cerebro en activo, o bueno, se podría denominar como el enfoque en activo. Bueno, la enacción señala que de alguna manera el cerebro es un órgano que está hecho para la acción, ¿no? O sea, que está hecho para actuar. Desde las perspectivas cognitivistas se creía que el cerebro, bueno, se cree, ¿no? Que el cerebro de alguna manera representa la realidad, ¿no? O sea, la realidad entra a través de nuestros ojos o a través de nuestros oídos a nuestro cerebro. Nosotros podemos cerrar los ojos, ¿no? Y bueno, pues nos hacemos una representación de esta realidad, ¿no? Y también que ocurren una serie de transformaciones del conocimiento, ¿no? Que se queda en la memoria a largo plazo, que luego se puede recuperar el conocimiento, etc. Pero la enacción lo que dice es que el cerebro no está hecho tanto para recibir representaciones, sino que el cerebro está siempre activo. O sea, el cerebro no es que perciba las cosas del exterior de manera pasiva, o sea, se espera que, pues eso, que venga un sonido, el trinar de los pájaros, o una luz, o la luz del sol, no, sino que el cerebro está constantemente buscando, constantemente guiando, ¿no? Está guiando su percepción, ¿vale? O sea, no está esperando a que le venga nada, sino le está guiando, ¿no? Constantemente su percepción. Y esto lo hace en un flujo constante. O sea, el cerebro no hay un momento en que se para y dice, voy a pararme aquí a ver, a reflexionar. No. O sea, el cerebro está en constante movimiento y hay un constante flujo de esa información, de ese conocimiento. Hay una constante transformación de la información en conocimiento que no se para, ¿de acuerdo? O sea, no se para en ningún momento, ¿de acuerdo? Bueno, esto también es un elemento importante de esta teoría. Claro, fijaos, ¿qué nos aporta? Esto lo iba a comentar ahora, pero bueno, ya que lo hemos dicho, por ir aportando cositas a esta teoría de la educación. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, pues nos quiere decir, por ejemplo, que por ejemplo, que a la hora de aprender un conocimiento nuevo, por ejemplo, influyen mucho los sentimientos que tengamos. Siempre se ha pensado que por un lado estaba lo racional y por otro lado los sentimientos, ¿no? Y que había que atar esos sentimientos para poder centrarte en lo racional. Pero desde la perspectiva enactiva lo que nos dice es que, o sea, desde la perspectiva del cuerpo encarnado, lo que nos dice es que no hay solamente un momento donde nos pongamos a pensar de manera racional y podamos dejar de lado los sentimientos, no, sino que está todo entremezclado, ¿vale? O sea, somos sentimientos y razón a la vez, ¿no? Y tenemos que ver, pues, cómo trabajamos esto para, bueno, pues de manera que nos pueda ayudar, por ejemplo, en el ámbito de la educación, para que cómo tenemos que trabajar estas emociones y esta racionalidad para que nos pueda, para mejorar el aprendizaje, ¿no?
de los estudiantes, por ejemplo. No, por ejemplo, eso es una de las cosas en las que nos puede ayudar, ¿no? Esta perspectiva, ¿no? Entender, luego también, por ejemplo, entender que no solamente aprendemos, ¿no? A través de, pues eso, de los sentidos, ¿no? Sobre todo de los ojos, ¿no? O tal, sino que hay, o del oído, sino que hay otras formas también de las que podemos desarrollar nuestro conocimiento, ¿no? Con otras partes del cuerpo. O sea, podemos también desarrollar nuestra parte expresiva, nuestra parte más artística, ¿no? Al final el arte siempre está en relación con esta parte más emotiva, más artística, más creativa, que en realidad en los centros escolares siempre se suele dejar de lado. Y nos centramos más en pues eso, ¿no? En las materias que tienen más que ver pues, con biología, geografía, etcétera, y otras materias como pues eso, incluso educación física, ¿no? Incluso educación física a veces se queda solamente en el apartado de los deportes, ¿no? Aprender a hacer deporte, y a lo mejor no se toca el tema de la expresión corporal, el teatro, etcétera, ¿no? Y eso, muchas veces pues, se hace poco hincapié, ¿no? Pues eso, ¿no? En las asignaturas que tienen más que ver con las expresiones artísticas, pintura, bueno, ya ni que decir escultura o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que nos puede aportar, ¿no? Y bueno, y también a la hora de tratar con los estudiantes, ¿no? Entender el tema de las emociones y tal, entender que los estudiantes no solamente son sujetos, pues eso, ¿no? Que te van a hacer caso porque sí, ¿no? O que no tienes que tener en cuenta sus emociones, sino, bueno, al estudiante le he pedido que haga esta tarea o esta otra y tiene que hacerme caso, ¿no? O sea, también tenemos que trabajar esas emociones para encauzarla, ¿no? De manera que queramos alcanzar esos objetivos que hemos dicho que nos hemos planteado. Bueno, el tema del conocimiento que se adquiere en clase, claro, por un lado, o sea, hemos dicho que el conocimiento, o nos hemos centrado mucho en el conocimiento del individuo, pero ojo que el conocimiento social también, o sea, el conocimiento parte de lo que conoce el individuo, ¿no? Como ser autopoyético, pero, o sea, ese conocimiento o sea, se traslada a ese conjunto de seres, ¿no? Que forman grupos, que forman comunidades, ¿no? Entonces, claro, fijaos, desde la creación de la escritura o de los primeros conceptos, pues ya tuvo que haber un consenso social entre varias personas, ¿no? Que dijeran, pues esto va a ser esto y esto va a ser otro, ¿no? Que diferenciaran entre diferentes elementos, conceptos, etc. Entonces, claro, por un lado, claro, tenemos que ese conocimiento social, ¿vale? O sea, tenemos claro que el conocimiento siempre es social, porque siempre nos estamos moviendo en círculos, pueden ser círculos de diferentes ámbitos, de lo que sea, ¿no? Pero siempre hay diferentes tipos de conocimientos que se van compartiendo entre unos y otros, ¿no? Esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta y entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando nos centramos mucho en esta idea de que el conocimiento pues, es una construcción, o sea, es una construcción social? Pero claro, o sea, el conocimiento es una construcción social, eso está claro, pero sí que de alguna manera tenemos que tener en cuenta que si el conocimiento es una construcción social y los seres humanos formamos diferentes sociedades, entonces ¿eso qué quiere decir? ¿Que cada uno forma su conocimiento? ¿Y no hay manera de juntarlos? Claro, esto Michael Young, un sociólogo inglés, él lo que decía era que la solución a esto sería una teoría social realista, ¿vale? Realista en el sentido filosófico, ¿vale? Un inciso, voy a explicar esto de idealismo-realismo. El idealismo lo que dice es que los seres humanos conforman la realidad, los seres humanos son los que crean la realidad a través de una serie de categorías que tienen en su cerebro.
Y el realismo lo que nos dice es que la realidad existe a pesar del ser humano, ¿no? Entonces, ya, volviendo a este tema. Entonces, la teoría social realista lo que nos dice es, bueno, hay una serie de seres humanos que se juntan para generar una serie de conocimientos, pero, ojo, que ese conocimiento no emerge de los seres humanos, sino es un conocimiento que ya está y que tienen que alcanzar. O sea, la idea es que los seres humanos lo que tienen que hacer es intentar alcanzar ese conocimiento sobre el que están llegando a establecer pues una serie de consensos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esto lo que nos permite es, bueno, pues tener pues una serie de anclajes conceptuales o terminológicos que nos permitan, bueno, pues hablar un lenguaje común. Claro, porque si cada sociedad monta su propia idea de lo que es el conocimiento, entonces el conocimiento es relativo a los diferentes grupos. Y si todos los conocimientos de los diferentes grupos son importantes y tienen la misma importancia, entonces, claro, al final eso lo que quiere decir es que en realidad no podemos saber nada, porque tenemos que saber todo el conocimiento de los diferentes grupos pero bueno, ninguno sería el conocimiento absoluto o el conocimiento auténtico, sino que todos serían auténticos, ¿no? Todos los conocimientos nos darían una explicación auténtica, real de la realidad, y no puede ser así, ¿de acuerdo? O sea, no puede ser que cada uno pues eso, diga lo que diga, pues sea igualmente válido, ¿no? que otro tipo de conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces Jung, pues eso, lo soluciona así, ¿no? Hablando de esta teoría social realista, donde decimos, efectivamente, el conocimiento emerge de los sujetos, ¿no? El conocimiento el conocimiento tiene esa emergencia en los sujetos, ¿no? Surge en las relaciones entre los sujetos, pero se tiene que perseguir un conocimiento que nos permita explicar de la mejor manera la realidad, ¿vale? Porque pasa el conocimiento. El conocimiento nos sirve para poder explicar y entender y comprender de la mejor manera la realidad, ¿de acuerdo? Claro, esto, ¿por qué lo comentaba? Bueno, aparte para también reflexionar, ¿no? Sobre ese conocimiento común, ¿no? que tienen los sujetos, pero también al hilo, ¿no? Al hilo de lo que vamos a comentar ahora, que bueno, vamos a hacer hincapié en una serie de elementos que nos hacen que en educación hayamos entrado o estemos inmersos en una serie de confusiones o una serie no sé si decirlo de sinsentidos, pero sí que sobre todo en una serie de confusiones que no nos permiten pues enfocarnos bien cuando hablamos sobre qué es esto de la educación, ¿no? Y entonces, bueno, yo aquí ya en la última parte, ya en este apartado, con esto que voy a comentar, pues ya vamos a ir acabando. En esta última parte, ¿no? Con esta idea de construir esta teoría de la educación, me enfoco en un elemento, o sea, esta teoría de la educación se enfoca sobre todo en un elemento, ¿no? Y es en el conocimiento, o sea, me enfoco en el conocimiento, pero me enfoco en el conocimiento que yo llamo poderoso, profundo o un conocimiento disciplinado. ¿Qué quiere decir esto de conocimiento poderoso, profundo, disciplinado? Bueno, en realidad lo del conocimiento disciplinado lo saco de un artículo de Elizabeth Rata, que es también creo que es una chica que está dando clases también en Inglaterra. Entonces ella habla, cogiendo la teoría social realista de Jung, ella dice que el conocimiento debe ser disciplinado. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una disciplina, tiene que haber una estructura, tiene que haber una organización que nos permita alcanzar ese conocimiento que es común a todos, ¿vale? O sea, igual, entendemos que el conocimiento se tiene que compartir y tal, pero así que tenemos que tener como una idea regulatoria, ¿no? Como una idea que nos permita seguir avanzando para alcanzar ese conocimiento que mejor se ajuste a la realidad,
¿De acuerdo? Y entonces, bueno, ese es un tipo de metodología que creo que habría que seguir en las escuelas, ¿no? Esa idea bueno, pues seguir por un camino riguroso, perfectamente delimitado, que nos permita alcanzar ese conocimiento, ¿no? Un conocimiento disciplinado. Pero a su vez el conocimiento también tiene que ser profundo y poderoso. ¿Profundo a qué me refiero? Profundo me refiero a que últimamente en las escuelas se está primando otro tipo de conocimiento, como un conocimiento de procesos, ¿no? Un conocimiento de saber hacer, de saber cómo, más del saber el qué. O sea, se está primando un conocimiento sobre los procesos más que un conocimiento sobre el contenido. Se está primando más saber utilizar una serie de herramientas que una serie de conocimientos que son profundos sobre, bueno, pues sobre ciertos, sobre los temas que sean, ¿no? Ya os digo, prima más el tema de los procesos que el contenido en sí, prima más el saber cómo que el saber qué, ¿vale? Y bueno, y esto por ejemplo no es algo que lo diga yo, ¿vale? Esto es algo que ya lo han dicho pues otros autores como Jung, como Hirsch, como Gregorio Luri, que tiene un libro que está muy bien, que luego os lo voy a pasar, que se llama Las escuelas no son un parque de atracciones, que es de hace poquito y está en español y está muy bien el libro. O que otros autores también hablan de... bueno, sí, estos autores sobre todo, ¿no? Bueno, de hecho, Gregorio Luri habla de un conocimiento poderoso. ¿Qué es esto de un conocimiento poderoso? Bueno, pues un conocimiento que le sirva a las personas, ¿no? Un conocimiento que le sirva a las personas para tener una comprensión lo más extensa y lo más profunda posible de lo que es la realidad. Si nosotros no desarrollamos un conocimiento poderoso y profundo, que tiene que ser disciplinado en las escuelas, pues al final nos estamos quedando en desarrollar una serie de conocimientos mínimos, un bagaje cultural y de conocimientos mínimos, que sí, que al estudiante le va a funcionar para vivir su día a día, pero así que no le permita conocer pues, de manera profunda diferentes campos del saber, bueno, pues se va a quedar privado de una serie bueno, pues eso, de una serie de conocimientos que son gratificantes en sí mismos, ¿no? Y cuando le privas de ese tipo de conocimientos, pues lo que haces es que esa persona al final sobre todo se quede anclada en el conocimiento de su propia realidad, en el conocimiento de la cotidianidad de su día a día, ¿no? Y no le permita expandir sus fronteras, ¿no? hacia otras latitudes, ¿no? Hacia otro tipo de conocimiento. Y entonces, bueno, pues luego de ahí vienen algunos problemas como el racismo, como los nacionalismos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o luego ahí vienen algunos problemas, pues eso, como que seamos más susceptibles de ser engañados por los medios de comunicación o por determinados partidos políticos o por determinadas personas, ¿no? Si estáis en una conversación donde una persona tiene conocimiento de las cosas y tú no lo tienes, pues al final, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues te tendrás que acoger a lo que diga una o diga otra persona, ¿no? O sea, tendrás que seguir uno u otro camino si no tienes tú una actitud crítica, ¿no? O si no puedes aportar nada, o si no tienes una visión conformada sobre ese tema, ¿no? Dirás, bueno, pues lo que diga este o lo que diga el otro, ¿no? De hecho, siempre se dice, por ejemplo, que los medios de comunicación, los periódicos o la radio, más que medios para informar, lo que son medios es donde la gente va a escuchar lo que quiere. Y por eso hay medios de comunicación de derechas y de izquierdas, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, yo estos son los míos, voy a ver qué me dicen, y luego, oye, no, los de izquierda son los de derecha, ¿no? Y lo mismo me da que me da lo mismo. Entonces, bueno, pues ese conocimiento crítico, ese conocimiento reflexivo sobre la realidad, esa capacidad eso de discernir, ¿no? De diferenciar, de analizar, de sintetizar, etcétera, viene
por adquirir un conocimiento profundo de la realidad, profundo que es a la vez poderoso. O sea, el conocimiento profundo a la vez es poderoso porque te empodera a ti mismo. Cuando tú conoces las cosas, nadie te puede engañar. Cuando te intentan decir alguna cosa, esto o lo otro, o te dicen algo sobre este partido político, o no sé, te dicen, pues no sé, te pueden decir ahora mismo, ¿no? Por el tema de las elecciones, ¿no? Ahora estamos mejor que con Correa, por ejemplo, o con Correa las cosas iban peor que ahora, por ejemplo. Pues tú, que eres una persona formada y fíjate, a lo mejor si tienes un conocimiento muy profundo sobre la política, pero tú que eres una persona más o menos formada, pues has visto algunas gráficas, por ejemplo, del paro y te das cuenta de que, o por ejemplo has visto las estadísticas las estadísticas del trabajo, ¿no? Del trabajo adecuado, creo que se llama, que antes con Correa había un 50 o 40% de trabajo adecuado y ahora hay un 30 o un 20, más o menos. Pues te das cuenta que dices, hombre, pues mejor no puede ir, porque cuanto menos trabajo adecuado haya, menos se invierte en la seguridad social y peores pensiones, peor servicio médico, peores escuelas, peor todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, os estoy poniendo un ejemplo que, sin más, con esto bueno, sin más, no, un ejemplo que os he puesto, ¿vale? De cómo podéis utilizar este conocimiento poderoso o profundo, ¿no? Claro, para eso pues te tienen que enseñar en la escuela alfabetización digital, te tienen que enseñar qué es eso de los medios de comunicación, te tienen que enseñar qué es eso de la política, etcétera, etcétera. Y son cosas que se pueden enseñar en la escuela. Lo que pasa es que, fijaos, quedaros con esto, vosotros que vais a ser futuros maestros. Un país no puede ir, o sea, bueno, un país o una comunidad no puede tener más conocimiento que sus maestros. Eso es así. Entonces, en la medida que vosotros alcancéis un conocimiento profundo sobre esto, sobre el otro, lo podéis transmitir a vuestros estudiantes. Si no, va a ser imposible. Entonces, bueno, pues ahí está la tarea, ¿no?, que tenéis por delante. Fijaos, el otro día hablábamos con una compañera, con Lucía Bernaza, que está desarrollando una experiencia de acompañamiento a personas afrodescendientes por el norte de Esmeraldas, que parece que ahí queda el que le están llamando el último palenque, que se llama Palenque, no me acuerdo cómo se llama, bueno, y está, bueno, pues, moviéndose con diferentes personas, ¿no?, de afrodescendientes, ¿no?, de aquella zona. Y fijaos, una de las cosas que le decían, que esto es algo que también ya lo he leído, que por ejemplo han llegado a esa conclusión algunas personas del Amazonas, algunos indígenas del Amazonas, y es que a los líderes de las comunidades afrodescendientes, afroecuatorianas o afroesmeraldeñas, tienen poco conocimiento de las cosas. Y lo decían así, dice, es que no conocen nada. No puedes ser un buen líder si no tienes acceso, pues, a diferentes tipos de información sobre, pues eso, sobre cómo van las estadísticas en educación o las estadísticas en economía en el país, o si no tienes cierta destreza con el tema de las leyes medioambientales, etcétera, etcétera. Fíjate, y eso es algo que lo decían ellos, ¿no? O que, bueno, al menos esto es lo que nos transmitió la compañera, ¿no? Y que ahora están intentando, pues, desarrollar, a ver de qué manera se puede formar a estos líderes y lideresas, porque se han dado cuenta de que, y esto también pasó, esto por ejemplo leí una noticia cuando, esto fue cuando en la época de Correa, cuentan que cuando fueron lo estoy diciendo de memoria, pero esto salió en el periódico GK, un periódico de aquí de Ecuador que está muy bien, la verdad. Entonces, cuando fueron a extraer el petróleo de la zona de Yasuní, pues echaron a la gente que estaba viviendo por allí, las echaron, los indígenas de allí los echaron. Y entonces una de las lideresas de allí, de los, supongo que sería de los Shuar, pero vamos, de allí, que vivían en el Yasuní, dijo, o sea, o al menos eso apareció en el periódico, decía, si yo hubiese conocido cómo funcionaba el tema del derecho, el tema de los abogados, si hubiese tenido constancia de eso,
pues podemos haber emprendido acciones legales para intentar haber parado esto, pero si no, lo único que nos quedaba pues era pues eso, lanzar palos a las máquinas y que luego al final venía el ejército y te reprimía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, fijaos, con la época de Correa, que se supone que se iba a proteger Yasuni y esas vainas. Pero fijaos, incluso ahí, ¿no? Pues también se ve como ese déficit de conocimiento sobre una realidad que al final te acaba sobrepasando. Al final te acaba sobrepasando. O sea, los grupos indígenas, los grupos minoritarios, anclados en su conocimiento, en su vida cotidiana, pues podrán sobrevivir, pues eso, unos años. Pero el desarrollo y el progreso, conforme vayan avanzando y conforme se tengan que deforestar más zonas y extraer más petróleo, etcétera, etcétera, o carbón o hierro de las minas, etcétera, etcétera, pues al final van a ir deshaciendo las formas de vida de estos grupos indígenas, y si no tienen las herramientas que les proporciona también el mundo moderno, pues no van a poder hacer nada. Si no tienen un conocimiento profundo de este mundo, no van a poder hacer nada, no van a poder pelear más o menos de manera equitativa. Entonces, fijaos, ¿no? También qué importancia tiene también esta idea del conocimiento profundo, poderoso, no solo para los chicos aquí las chicas de Esmeralda, sino también para estas comunidades indígenas. Como si os dais cuenta, esta idea de esta teoría de la educación no solamente vale para unos y para otros no, sino que de alguna manera tiene que englobar a todas las personas que existan en el mundo, ¿no? Y de momento, por como lo veis, como estáis viendo, pues vamos más o menos por buen camino, ¿no? Porque de alguna manera este conocimiento poderoso nos sirve para nosotros, para las zonas rurales, para las zonas urbanas, pero también para estos grupos y comunidades indígenas, ¿no? Bueno, abogo por un conocimiento poderoso, profundo y disciplinado para intentar superar algunos elementos que han estado inmersos en la educación y que de alguna manera yo creo que han conducido a algunas confusiones. Por ejemplo, en educación sabéis que una de las teorías del aprendizaje vigentes, que se asocia a otras teorías de aprendizaje como el conexionismo o las teorías del procesamiento de la información, es el constructivismo o socioconstructivismo. Este constructivismo o socioconstructivismo sabéis que recoge las ideas de Piaget, de Vygotsky y también, ¿no? de Ausubel, etc. Y entonces, bueno, pues se monta o se genera esta teoría del aprendizaje que básicamente lo que dice es que el sujeto tiene que ser una persona activa, que participe en su medio y que tiene que aprender con otros y que tiene que aprender en una serie de fases, ¿no? Básicamente esto y de manera significativa, ¿no? Esto lo dice Ausubel, también Vygotsky con la zona de desarrollo próximo, que también dice, Vygotsky dice lo que se tienen que relacionar entre ellos, y Piaget aporta, ¿no? La parte esta de que el sujeto es una persona activa y Piaget también aporta las fases del desarrollo, ¿no? Del sensorio-motor, preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales, ¿no? Bueno. Entonces, claro, ¿qué ocurre con el socioconstructivismo? Que al final nos ha llevado a una idea que lo que nos dice es que el sujeto construye su conocimiento. Esto, que puede parecer una idea a priori muy interesante, al final nos ha llevado a la idea de que el sujeto construye su conocimiento, pero también construye la realidad. Esto, por ejemplo, bueno, construye la realidad en tanto en cuanto decimos que construye su conocimiento. Bueno, si construyes tu conocimiento, o sea, construyes el conocimiento y es el conocimiento de las cosas que están en la realidad. De hecho, fijaos, en los apuntes que voy a pasar, rescato una cita de Mario Carretero, en un libro donde habla sobre constructivismo, y dice así la cita, dice: la idea de que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un simple producto del ambiente ni el resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia. O sea, eso es el constructivismo, ¿no? La idea de que el individuo no es un simple producto del ambiente ni el resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia, ¿no? Eso es el individuo, que se produce día a día como resultado de la interacción entre estos factores. Dice, en consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Entonces, fijaos, esta idea de que el conocimiento lo construye
el ser humano. O sea, eso es como decir que la realidad la construye el ser humano. Es cierto que en un libro de Ricardo Rosas y Cristian Sebastián, en un libro de 2008, que la colección la dirige Mario Carretero también, del que hemos hablado antes, ellos señalan que, claro, hay que diferenciar entre lo que es el idealismo, que hemos dicho antes, ¿no? Entre la construcción social, entre el constructivismo social desde la sociología, ¿no? El idealismo de la filosofía, y también hay que diferenciarlo, ¿no? Del constructivismo en educación, que no es lo mismo. No es lo mismo decir que el sujeto construye la realidad o conforma la realidad, que el sujeto construye su conocimiento. Pero yo lo que defiendo es que al final hay una delgada línea que al final yo creo que se acaba traspasando, ¿no? Y que tenemos esa idea, ¿no? De que el sujeto construye conocimiento, como lo señala Carretero, ¿no? Como lo señala Carretero, o como por ejemplo también lo señala en otro libro, que también lo pongo aquí, Mavilo Calero Pérez, donde señala, donde dice que el conocimiento es creado, ¿no? Por la sociedad, ¿no? Y claro, pues eso nos lleva a ideas un poco confusas, ¿no? Y luego también, por ejemplo, en el libro de Mavilo Calero Pérez, de 2009, pues por ejemplo también él hace una diferencia entre el aprendizaje conductista y el aprendizaje cognitivo, o sea, desde el constructivismo. Y entonces, por ejemplo, él dice que por ejemplo, ahí nos tenemos que oponer a cosas como el aprendizaje por repetición, algo de lo que no estoy tan de acuerdo, o dice que nos tenemos que oponer al trabajo individual del sujeto. Pero ¿cómo te vas a oponer a que los estudiantes trabajen de manera individual? O sea, vale que tenemos que primar o que el aprendizaje colectivo, colaborativo es importante, pero el aprendizaje individual, el trabajo individual del sujeto es importantísimo también. O sea, es muy importante también. Entonces es algo que por ejemplo, eso pues lo señala Mavilo Calero Pérez en el libro, y a lo mejor podemos decir, bueno, igual tampoco tiene tanta importancia, pero bueno, sí que yo creo que marca un poco el rumbo o el sentido por donde nos estaba llevando el constructivismo. A lo mejor no el constructivismo en sí, porque en realidad Piaget o Vygotsky o Maturana, el que hemos hablado antes, que también habla sobre constructivismo en el libro este que os he dicho de Ricardo Rosas y Cristian Sebastián, ahí podéis encontrar algo sobre lo que dijo Maturana. En realidad igual no están pensando en eso, ¿no? Pero al final, entre unas cosas y otras, pues nos hemos ido hacia allí, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, también dice Mavilo Calero Pérez, dice, lo que hay que hacer es sugerir conocimientos y no imponer conocimientos. Hombre, igual a veces hay que imponer una serie de conocimientos. Yo aquí os estoy imponiendo unos conocimientos. Tenemos que aprender esto y esto. Porque yo soy quien tiene la información y yo soy lo que la puedo transmitir. Claro, luego os puedo decir, bueno, igual el día del examen podemos elegir entre hacer un examen tipo test o hacer un examen. O sea, podéis tener cierta decisión en algunos elementos. Pero lo que no podemos es pues eso, estar con esta idea, ¿no? de bueno, hoy ¿qué queréis estudiar? Esto, lo otro. O sea, también el conocimiento, y si entendemos que conocimiento es significativo, también tiene su orden. O sea, primero hay que sumar, luego restar, luego multiplicar, etcétera, ¿no? Primero hay que aprender en lengua, primero hay que aprender las palabras, las frases y luego los párrafos. Pero no os puedo sugerir, bueno, ¿qué queréis aprender? Esto primero, luego. O sea, la idea es que el conocimiento también tiene su orden, ¿no? Y que de alguna manera pues también hay que ponerlo en el aula. Entiendo lo que quiere decir Mavilo Calero Pérez con esa idea, ¿no? De dar diferentes tipos de aprendizajes, etcétera, etcétera, que eso también tiene sentido, ¿no? Pero yo os digo, a veces esto nos puede llevar pues por caminos que a veces pues nos lleven a lugares pues eso, confusos, ¿no? Bueno, y por ejemplo también dice Mavilo Calero Pérez, dice que la educación debe ser peidocéntrica, bueno, centrado, ¿no? en la educación del sujeto más que logocéntrica, ¿no? Claro, logocéntrica entiendo del logos, ¿no? Como ese conocimiento. Claro, o sea, de alguna manera está diciendo que no nos tenemos que centrar en ese conocimiento que tiene que aprender el individuo, sino que nos tenemos que centrar en el individuo. Pero si el conocimiento es la base de
por qué nos hemos juntado. O sea, si existe el hecho educativo, como ya hemos dicho antes, ¿no? Si existe el hecho educativo es porque existe un conocimiento que se quiere transmitir de unos a otros. O sea, en realidad lo importante es el conocimiento. O sea, aquí lo importante, o sea, el sujeto es o sea, el profesor es importante, el sujeto también, pero el hecho de por qué nos hayamos juntado no es porque haya dos sujetos, sino porque hay un conocimiento que se quiere transmitir, ¿vale? Entonces, fijaos, por eso surge la educación, porque hay un conocimiento que se quiere transmitir. Si no hubiera un conocimiento, no se juntarían en el hecho educativo, harían otra cosa, pero como hay un conocimiento que tiene que ser transmitido, pues existe ese hecho educativo. Bueno, también el constructivismo se asocia a lo que es la posmodernidad. No sé si estáis familiarizados con este término. La posmodernidad es, bueno, para que nos hagamos una idea, la modernidad sería el momento que va desde, bueno, tal vez desde el descubrimiento, desde 1492, ¿no? Desde que se descubre, ¿no? América, ¿no? Donde ahí se supone que ya, bueno, pues empieza como una nueva era, ¿no? Empieza pues la era el comercio, ¿no? Entre unas naciones y otras. Luego aparece el Renacimiento en Italia, en Centro Europa. Aparecen las obras y aparecen las obras de Descartes, por ejemplo, y de otros autores, ¿no? Entonces, bueno, la modernidad se puede decir que empieza, ¿no? O sea, la modernidad se puede decir que las características de la modernidad, para no liarnos mucho, las características de la modernidad tienen que ver con esa exaltación de la razón, ¿no? De la razón científica, ¿no? Que desarrolla el sujeto y que es la razón que le permite dominar el mundo, ¿no? Que le permite dominar la realidad, ¿no? Que ya os digo, esto empezaría a través del Renacimiento y luego tiene también tiene el punto fuerte en la ilustración, ¿no? La ilustración, ¿no? Donde se le da mucha importancia, ¿no? Pues al uso de la razón, al uso de la racionalidad, la investigación, al conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la modernidad? Que la modernidad, claro, de alguna manera pues impone un tipo de sociedad, ¿no? Que tiene que estar eso, basada en la razón y en el raciocinio, ¿no? Pero la razón de quién, ¿no? ¿Y la ciencia de quién? Pues del hombre blanco occidental, ¿no? Del hombre blanco europeo o del ámbito anglosajón, ¿no? Entonces, claro, la posmodernidad, empieza siendo como un movimiento cultural que arremete contra estas formas artísticas pues europeas, ¿no? O anglosajonas, pero que al final esta posmodernidad, pues acaba yendo pues a otros espacios, al espacio social, político, científico. La posmodernidad lo que tiene que ver es pues eso, con el cansancio y el hastío de las personas que ven que en la sociedad en la que viven no tienen un futuro o no han recogido los frutos que se les prometieron, ¿no? Por ejemplo, a mí me dijeron que si estudiaba y me esforzaba mucho, tendría un buen trabajo. Pues eso no es así, ¿no? Porque, sí que tengo un buen trabajo, ¿no? Pero sí que es cierto de que no ha sido tan fácil, no ha sido un camino de rosas, ¿no? Sino ha sido un camino muy incierto, con muchas incertidumbres, donde, pues al final he tenido un buen trabajo, pero pero también ha influido mucho la suerte, no porque hubiera un montón de ofertas para mí, para que fuera profesor de universidad o profesor de un colegio, sino porque al final, pues tuve suerte y acabé aquí. Pero cuánta gente no ha tenido la misma suerte que yo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que todo esto que nos prometieron, ¿no? Pues no se cumple. Lyotard, que fue el que escribió el libro de la condición posmoderna, Lyotard lo que habla de que la posmodernidad es este momento en el que los grandes relatos, ¿no? Los grandes relatos de la modernidad, pues ya no se desmoronan, ya no funcionan, y entonces no hay ningún relato, no hay ninguna idea que permita guiar a las personas. ¿Cuáles son estos grandes relatos que dice Lyotard? Bueno, él dice que los grandes relatos son 4, ¿no? El relato de la ilustración, ¿no? De que si alcanzamos la sociedad de la razón y el conocimiento, seremos más libres. Bueno, eso no ha llegado.
Otro de los relatos que él dice es el cristianismo, ¿no? Que nos esperará un futuro mejor si somos buenas personas y tal, tampoco ha llegado. Otro de los relatos es el capitalismo, que nos dice que si basamos nuestras relaciones en la competencia y en la inversión de capitales nos irá mejor y tampoco hemos tenido una vida mejor. Y el cuarto relato es el comunismo, que nos decía eso, ¿no? Que si conseguimos una sociedad donde haya una igualdad aparente entre unos y otros, etcétera, nos irá mejor. Bueno, pues eso tampoco ha ocurrido, ¿no? Ninguno de estos grandes relatos pues ha llegado a su final y entonces o ha llegado a cumplir sus objetivos y entonces por eso ocurre ese hastío, esa falta de rumbo, ¿no? que tienen las personas y entonces estas personas pues arremeten contra esa modernidad y una de las principales características de esa modernidad es que, claro, al no existir esos grandes relatos, existen muchos relatos particulares, ¿no? Entonces aquí es cuando emergen pues eso, las minorías, ¿no? Las minorías étnicas, los grupos minoritarios que antes estaban escondidos, ¿no? Pues de repente surgen y quieren hacerse ver, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Pues las personas, pues igual las personas homosexuales, las personas transgénero, los grupos, las etnias minoritarias, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de Ecuador, pues, ¿no? Pues los afrodescendientes, los indígenas, etcétera, ¿no? Y bueno, y esa es una de las características, ¿no? Que tiene pues esta idea de la posmodernidad, ¿no? Que bueno, la posmodernidad al final pues es un movimiento cultural, ¿no? que sí que ha tenido calado, porque se han escrito algunos libros y tal, y bueno, yo creo que sí que una de las cosas buenas que ha tenido la posmodernidad es que ha puesto el foco, ¿no? Sobre esas minorías, esos grupos minoritarios. Pero claro, una de las cosas malas a su vez es eso, ¿no? Que si ponemos el foco en estos grupos minoritarios, cada uno intenta imponer su visión de la realidad y entonces al final, si todas las visiones es lo mismo que hemos dicho antes, si todas las visiones de la realidad son igual de válidas, entonces es que no hay ninguna visión de la realidad, ¿no? Y la realidad es relativa al contexto en el que nos movamos, ¿no? Y no puede ser, ¿no? Porque sí, porque no, o sea, la realidad no puede ser relativa, ¿no? O sea, nos tenemos que ir anclando, ¿no? A una serie de elementos que nos permitan hablar un lenguaje común, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que os pongo aquí en los apuntes es que es una de las cosas buenas de la modernidad es que, por ejemplo, pues se han dejado ver pues una serie de etnias, ¿no? Una serie de etnias o de grupos, pues ahora tienen más representación, ¿no? Por ejemplo, los afrodescendientes o los indígenas, ¿no? Que además, incluso en el ámbito de la educación, han surgido escuelas, ¿no? Que guardan los saberes ancestrales, ¿no? Tanto del pueblo afrodescendiente, ¿no? Como de los indígenas, ¿no? O se han generado publicaciones, por ejemplo, en lengua chachi, en lengua quichua, ¿no? Para intentar pues eso, aprender el lenguaje o simplemente se han generado publicaciones para leer en quichua, por ejemplo, ¿no? Hay libros por ahí que están en español, en quichua y en inglés, ¿no? Y bueno, pues ¿no? Para dar a conocer, ¿no? este idioma. Claro, fijaos, una de las cosas que yo encuentro interesantes de esto es que surgen estas minorías y entonces pueden dar a conocer su cosmovisión, ¿no? Su visión de la realidad, pero yo creo que lo interesante de esto es que esta visión de la realidad pues entre en confrontación y discusión y reflexión con otras visiones, ¿no? Y se puedan construir pues un núcleo común, ¿no? Por ejemplo, en educación, pues un núcleo común de lo que sería esta teoría de la educación, ¿no? Que pudiera abarcar pues todas las voces, ¿no? Y donde ninguna voz primera sobre otra, ¿no? Y en esta reflexión, ¿no? Pues luego ver qué cosas pues, surgen, ¿no? de esta disputa, de esta reflexión entre las diferentes versiones de lo que es la educación. Por ejemplo, aquí os pongo los apuntes que no sé si conocéis a Juan García. Juan García fue un historiador que trabajó con Catherine Walsh. Catherine Walsh es una profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar, allí en Quito.
Y Juan García lo que hizo fue recoger todo el legado del pueblo afrodescendiente y lo fue apuntando, lo fue recogiendo en cintas, en libros, etc. Y claro, yo creo que eso fue una labor muy importante porque una vez que Juan García deja esto escrito, pues ya se puede, ¿no? Ya se puede, ya puede confrontarse con otras visiones de la realidad, con otras cosmovisiones. Pero hasta que esto no estaba escrito, bueno, pues los saberes ancestrales de los afroecuatorianos era una cosita que estaba, bueno, pues limitada a los espacios, pues a los espacios cotidianos de las personas que tienen ese conocimiento. Porque además el conocimiento de los saberes ancestrales lo que se hacía era de pasar de una persona u otra, ¿no? Cuando el más viejo de la tribu moría, por ejemplo, a Juan García el conocimiento se lo pasó uno que le llaman el abuelo Zenón, ¿no? Una vez que el abuelo Zenón muere, si no le pasa el conocimiento a Juan García, pues ya eso se acaba. Pero imagínate que Juan García, y entonces claro, la idea es que de manera oral se puede pasar ese conocimiento, pero yo creo que sí que es necesario, pues lo que hizo Juan García, ¿no? Ponerlo por escrito para, pues, porque una vez que está escrito, pues ya puede acceder otro tipo de personas y puede entrar, ¿no? En confrontación, ¿no? Con otro tipo de saberes, de conocimiento. Bueno, claro, yo pongo aquí que una de las ideas es coger la idea, por ejemplo, la idea del conocimiento poshumano de Rossi Braidotti, que Rossi Braidotti pues, es una profesora de universidad, creo que de Estados Unidos, y Rossi Braidotti lo que dice es que esta construcción de conocimiento poshumano lo que tiene que hacer es que los diferentes conocimientos de la sociedad pues, puedan confluir, ¿no? Puedan disputarse y ver de qué manera pues, podemos avanzar, ¿no? Pero donde todos los tipos de conocimientos se puedan confrontar de la misma, en igualdad de condiciones. Y fijaos, y esto es uno de los últimos puntos, ¿no? de cuáles son estos elementos, ¿no? Que han hecho que nos vayamos hacia una educación que no persigue tanto un conocimiento poderoso, sino que persigue más, bueno, pues una serie de aprendizajes a lo mejor más bien técnicos o de procesos. Y otro de esos puntos es el tema de la instrumentalización de la educación. Esto quiere decir que al final la educación sirve para unos fines que tienen que ver con el mercado de trabajo, ¿no? Si el mercado de trabajo dice que hay que sacar enfermeros, pues todo el mundo se apunta a enfermería. O si el mundo de trabajo dice que hay que sacar ingenieros, pues se va a primar más los estudios en matemáticas, en ciencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y como el mercado de trabajo no prima la filosofía ni la literatura ni la historia, pues esos elementos van perdiendo peso en el currículum, ¿no? Como por ejemplo pasa en España con la filosofía, ¿no? Y entonces, bueno, esta instrumentalización al final lo que hace es eso, ¿no? Que se dirija a generar pues una serie de personas que sean buenos en sus trabajos, ¿no? En sus trabajos que son más bien técnicos que otra cosa y que no desarrollen un conocimiento profundo de la realidad. O sea, puede ser un buen médico, un buen enfermero, o puede ser un buen mecánico, o puede ser un buen ingeniero, o puede ser un buen maestro, sin tener un conocimiento profundo de la sociedad. Y simplemente, bueno, pues un maestro técnico sería aquel que está en clase, le dan un libro, lo que está en el libro lo imparte a sus estudiantes, hacen las actividades, los estudiantes aprenden lo que está en el libro y alguna cosita más que le dice el profesor y ya está. O un profesor, o podemos ser el otro tipo de profesor, podemos ser el tipo de profesor que sí, que le dan un libro, pero ve el libro y dice, bueno, esto igual con la teoría de la educación que yo estoy manejando, pues esto no me interesa, ¿no? Y a lo mejor le voy a dar otro contenido, o voy a cambiar esto, o esto se lo voy a explicar de otra manera a los estudiantes. Y aparte de todo esto que viene en el libro, pues le voy a contar más cosas. Un poco los estudiantes siempre pueden aprender muchas más cosas de las que vienen en los libros, eso seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Claro, ¿qué ocurre cuando no tenemos una teoría de la educación? ¿Por qué es importante todo este rollo y por qué es importante todo esto de la teoría de la educación? Cuando no tenemos una teoría de la educación, lo que ocurre es esto, que nos dejamos llevar por lo que ocurre en el momento. Si no tenemos una teoría de la educación, entonces viene el Estado, ¿no? Y te dice, bueno, pues vamos a cambiar de esta manera el currículum porque lo que necesitamos es sacar, pues eso, estudiantes que sepan, que tengan un buen manejo del trabajo colaborativo, de las herramientas de ofimática, y etcétera, ¿no? Y entonces tú simplemente dices, bueno, pues vale, o sea, te dejas llevar
por las modas o por lo último que esté, no por lo último que te digan que es lo bueno o lo maravilloso. Por ejemplo, fijaos, una de las cosas que ocurre ahora en Ecuador, en el currículum, en la educación en Ecuador. Una de las cosas que se está primando es el tema de las metodologías activas, ¿no? Las metodologías activas pues son aquellas metodologías donde el sujeto está participando de manera activa en la construcción de su aprendizaje. Estas metodologías son, entre muchas otras, son el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, etcétera, etcétera. Bueno, esto que se supone que es lo nuevo y lo novedoso y lo bueno para la educación de los estudiantes, pues hay un libro de John Hattie de 2012 y luego otro de 2014, donde él analiza diferentes estudios sobre metodologías activas, ¿no? Y se da cuenta de que en realidad lo que favorece el aprendizaje de los estudiantes es más una educación tradicional que una educación basada en estas metodologías activas. Entonces, pues eso, ¿no? Cuando no conocemos esto, pues entonces nos dicen que la metodología activa es lo último y lo mejor, y entonces decimos, pues vale, bien, ya está, pues lo aceptamos, ¿no? Cuando nos dicen, no, es que no hay que dar tanta teoría a los estudiantes y hay que darles más, que trabajen más de manera colaborativa o que trabajen más por su cuenta, etcétera, etcétera, bueno, pues eso. Nos dejamos llevar pues por esto, por lo último que aparece ante nuestras pantallas o que lo que nos dicen desde el ministerio, lo que hemos visto en un vídeo de YouTube o de las charlas TED o lo que sea, y entonces pues ya está, ¿no? Por ejemplo, hace ya tiempo que hay un vídeo por ahí de Ken Robinson que se llama Las escuelas matan la creatividad, donde este hombre sale diciendo pues que las escuelas que matan la creatividad, que habría que hacer otras cosas en las escuelas y tal, y es como, pero que las escuelas matan la creatividad y la televisión, la PlayStation, no sé, todas esas cosas no matan, el móvil, el TikTok, todo eso no mata la creatividad. Eso mata la creatividad y te quema el cerebro, porque así que el cerebro solamente esté recibiendo información y no trabaje, te está quemando el cerebro. Entonces, el tema es que si hay en algún lugar donde la creatividad puede surgir, pues es en los centros escolares, vaya. Y es eso, ¿no? O sea, que a veces también hay que ser críticos, ¿no? con las cosas que vemos, ¿no? Y con estas informaciones que nos vienen desde diferentes sitios, ¿no? Entonces, bueno, entonces, nada, bueno, pues hasta aquí, nada, creo que hasta aquí quería comentaros, ¿no? Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Con ser críticos con el constructivismo, ¿no? Con aquellas cosas que nos causan confusión, ojo con esta idea de la posmodernidad, ¿no? De estos grupos, de esta idea, ¿no? del conocimiento de los grupos minoritarios, ¿no? Que es importante, pero sí que tenemos que perseguir un conocimiento desde lo que decía Jung, ¿no? De la teoría social realista, ¿no? Un conocimiento que podamos alcanzar todos, ¿no? Y que podamos compartir entre todos, y ojo también con la instrumentalización, ¿no? O lo que yo llamo una indemnificación del aprendizaje. Esto no es que lo haya dicho yo, pero esto lo han dicho otros autores, ¿no? Como por ejemplo Michael Appel, ¿no? Michael Appel ya hablaba, ¿no? de esa enseñanza de elementos técnicos, ¿no? Dentro de la educación, más que de un conocimiento profundo sobre historia, sobre filosofía, incluso sobre la propia lengua, etcétera, ¿no? Entonces, nada, claro, ¿cuál sería, o sea, como he dicho al principio, esta teoría de la educación, pues está en paños menores, esto es como un esquema, como un esbozo, ¿no? Cosas sobre las que tenemos que hacer hincapié y cosas sobre las que hay que intentar superar, ¿no? Pero bueno, fijaos eso, si no tenemos una teoría de la educación, pues al final estamos a merced de lo que nos quiere decir cualquier persona, y como docentes que somos, pues tenemos que desarrollar pues bueno, no es que tengamos que desarrollar cada uno nuestra teoría de la educación, pero sí que tenemos que guiarnos, ¿no? por estas personas, ¿no? que de alguna manera pues ya han trabajado, ¿no? sobre esto y ver, bueno, pues cuál es el elemento central, ¿no? que queremos perseguir en nuestra función como docente. En este caso, mi teoría de la educación lo que aboga es, pues eso, por un sujeto que conoce con el cuerpo,
bueno, pues eso, ¿no? Que conoce con el cuerpo, ¿no? Que mantiene una serie de relaciones con el cuerpo, ¿no? Con el medio, que no para de aprender, no para de adquirir este conocimiento. Luego también mi teoría del aprendizaje tiene que ver con este conocimiento profundo, con este conocimiento poderoso, que lo que nos permite, a fin de cuentas, es emanciparnos de nuestro propio contexto. O sea, yo creo que esta puede ser una palabra clave, ¿no? Esta emancipación de nuestro, eso, del núcleo donde hemos nacido, de nuestra familia, de nuestro contexto. O sea, yo creo que el aprendizaje tiene que servir para eso, ¿no? Para emanciparnos, ¿no? De este contexto inmediato y también de aquellos elementos que nos quieren, pues eso, que nos quieren hacer caer en el engaño, hacer caer en el error, que nos quieren embaucar, que nos quieren convencer, ¿no? O sea, yo creo que esta emancipación claramente parte de la idea de ser constantemente críticos con el medio que nos rodea, ¿no? Y eso, y una de esas ideas, ¿no? Esa idea de mantenernos constantemente críticos, pues tiene que ver con ese conocimiento que sí, que compartimos entre todos, pero que de alguna manera no construimos entre nosotros, sino que tenemos que alcanzar, ¿no? O sea, como esa idea regulatoria, ¿no? De decir, bueno, este es el conocimiento que tenemos que alcanzar y tenemos que estar siempre en constante desarrollo, ¿no? Y ya os digo, y una de las claves de esta teoría de la educación es esa, ¿no? O sea, primar el conocimiento por encima de todo. O sea, el conocimiento en la materia que sea, ¿no? Pues el conocimiento de los elementos de la materia, eso es lo principal. Y luego sí que hay metodologías que podemos utilizar, hay recursos que podemos utilizar, pero todo tiene que tributar a adquirir ese conocimiento. O sea, no podemos utilizar una metodología porque los niños se lo van a pasar mejor o porque les va a motivar más. O sea, no podemos guiar el aprendizaje en que el niño se va a divertir en el aula o que el niño va a estar más motivado. No, sino que tenemos que decir, bueno, lo principal es el conocimiento y ahora vamos a ver cómo encauzo, cómo cojo a los estudiantes, ¿no? Y los llevo hasta ese conocimiento. Una de las cosas que decía Gregorio Luri en su libro es que nos creemos que el conocimiento es aburrido, ¿no? Que tenemos que hacer cosas para que el conocimiento sea divertido. Y en realidad el conocimiento profundo es interesante en sí mismo. O sea, el conocimiento es interesante en sí mismo. Es que no para de repetirlo. Yo recuerdo, por ejemplo, y esto, fijaos, y esto no tiene que ver con utilizar a lo mejor libros extensos de letras y más letras, no, sino, fijaos, yo recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeño, que tenía un libro sobre los mares del mundo. Y entonces en ese libro aparecían un montón de peces diferentes, y aparecían pulpos, y aparecían las focas del Antártico, y aparecían los peces abisales, ¿no? de las fosas a 10.000 metros de profundidad, por ahí por el océano Índico o por ahí. Y yo decía, digo, esto es súper interesante, ¿no? O sea, tú fíjate qué cosa más. Yo me pasaba horas viendo esas fotos diciendo, madre mía, el mundo en el que vivimos, qué cosa más maravillosa, ¿no? Y yo estaba pensando hace unos días, fíjate que ese fuera el libro con el que los niños van a aprender, pues eso, algunos animales del mundo. Y fíjate qué maravilloso sería que los niños tuvieran ese libro y eso fuera el principio del aprendizaje, ¿no? Y entonces ese aprendizaje se complementan con lo que le va contando el profesor, y el profesor le va contando historias, ¿no? Sobre esos animales. O sea, no historia de este animal se comió tal, no, sino pues fijaos, esta foca vive en tal sitio y pesa no sé cuánto y cuando es invierno tal. O sea, claro, para eso el docente tiene que conocer todo eso. Está claro. Pues fijaos, este animal que tiene esta bola luminosa que le sale de la cabeza, ¿no? El animal este con el pez este, ¿no? Con los dientes grandes, que es como una piraña gorda y tiene esta bola luminiscente, ¿no? Que le permite guiarse por este. Pues fíjate si el profesor le cuenta todo eso a los estudiantes conforme ellos van viendo las fotos, por ejemplo, y luego les pone un vídeo y luego los estudiantes tienen que sacar más información en una enciclopedia o en Wikipedia o donde sea, ¿no? Pero fijaos qué manera también interesante, ¿no? de perseguir ese conocimiento
profundo, y no tienes que explicarle, y a lo mejor eso es más interesante que estar explicándole, bueno, pues todos los peces son ovíparos, pero hay algunos que no, como el delfín, o cosas así, ¿no? Que a veces, que sí, que también son cosas interesantes, que los niños pueden aprender, pero a lo mejor no hace falta hacer todos los años hincapié en que hay animales ovíparos y mamíferos y vivíparos y no sé qué. Pues cuéntale directamente la vida de algún animal, del guepardo, del tigre de Bengala, de los animales que hay en África, de los animales que hay en América del Sur. Y a partir de ahí, pues ellos van sacando sus propias conclusiones. Y que sí que es importante que los niños sepan que hay animales ovíparos y mamíferos. Pero al final nos quedamos como en eso, ¿no? Como en esa idea de, bueno, el mamífero que hace tal, que esto, lo otro, no. Sino, cuéntales algo más. Cuéntales la historia de este animal, de este otro que vive en este sitio, ¿no? Bueno, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que, como hemos dicho antes, teniendo en cuenta que la educación es una ciencia práctica o una ciencia praxeológica, entonces igual esa metodología a lo mejor no funciona con todos. O sea, tenemos que ver, ¿no? Si esa metodología funciona o no funciona, en qué contexto, con qué sujetos. Pero bueno, siempre vamos a estar en constante aprendizaje, ¿no? De qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Pero lo que tenemos que tener claro, lo que hemos dicho antes, ¿qué es lo que le queremos transmitir? ¿Qué valores les queremos transmitir? ¿Qué contenido les queremos transmitir a los estudiantes? Eso es lo importante, ¿de acuerdo? Para que ello, o sea, eso es lo importante, y aunque saquemos datos negativos sobre todo eso, bueno, pues volver a intentarlo, ¿no? una y otra vez, ¿no? Si entendemos que eso es lo que nos interesa transmitirles, ¿de acuerdo? Bueno, creo que, nada, por hacer eso también, hacer un poco de resumen, espero que haya quedado clara también, ¿no? La diferencia entre ciencia explicativa y ciencia práctica. La educación es una ciencia práctica, se puede hacer una teoría de la educación, pero que es diferente de una teoría sobre la educación, ¿de acuerdo? Piaget hizo teoría sobre la educación, Vygotsky hizo teoría sobre sus investigaciones, ¿no? Las investigaciones de Piaget o Vygotsky, pues ellos hacían teoría sobre la educación. Luego, por ejemplo, Vygotsky sí que tiene algunos elementos que sería de que sí que hablan de una teoría de la educación. Por ejemplo, Vygotsky decía que hay una serie de conocimientos que son conocimientos de uso cotidiano y conocimientos científicos. Y entonces él decía que la educación te tiene que sacar de esos conocimientos de uso cotidiano y te tiene que lanzar hacia esos conocimientos científicos, ¿vale? Que eso es un poco lo que hemos comentado aquí. Vale, eso sí que sería un desarrollo de una teoría de la educación. Por ejemplo, en realidad se puede tener una teoría de la educación sin hablar de la educación. Por ejemplo, hay autores que a lo mejor han desarrollado una teoría sobre el desarrollo de las sociedades, y aunque no hayan hablado explícitamente de la educación, pero teniendo en cuenta cuál es la idea de sujeto, cuál es la idea de sociedad, cuál es la idea de cuáles son los elementos importantes de esta sociedad, pues se podría extrapolar una teoría de la educación. Teoría de la educación ha desarrollado Platón, ha desarrollado, bueno, seguro que Aristóteles también, ahora mismo no lo tengo presente, pero seguro que Aristóteles también, Rousseau, muchos de los filósofos de la Ilustración, James Mill, por ejemplo, o John Dewey, ¿no? Por ejemplo, John Dewey también tenía pues una teoría de la educación, por ejemplo. Una teoría de la educación, que estos autores que he dicho, una teoría de la educación que eran teorías sobre una serie de supuestos que no estaban comprobados, ¿no? Como por ejemplo, James Mill decía que la educación tenía que perseguir la felicidad de todas las personas, que eso es lo que se llama la perspectiva utilitarista, ¿no? En filosofía. Bueno, eso igual tiene su crítica, ¿no? Por ejemplo, John Dewey decía que la educación, lo que hay que hacer es dejar que el estudiante se desarrolle de manera espontánea, un poco también lo que decía Rousseau, ¿no? Y entonces el estudiante pues irá viendo cuáles son sus intereses, y entonces el profesor tendrá que ir guiándolo, etcétera, etcétera. Una de las cosas que dice Gregorio Luri en el libro de Las escuelas no son un parque de atracciones, una de las cosas que dice es que, hablando de Dewey, en la escuela americana, en los años 20, 30, 40, así, 50, se utilizaba el método de John Dewey, ¿no? Donde, bueno, pues el estudiante se le iba guiando, donde el estudiante pues
podía más o menos ir haciendo pues una serie de actividades o escogiendo una serie de temas, ¿no? Y se le tenía que ir acompañando en este aprendizaje. Y parece ser que eso fue uno de los problemas de las escuelas americanas, donde parece ser que bueno, que no todos los niños rendían, o a veces los niños se quedaban sin hacer algunas cosas y trabajar en clase, ¿no? Porque era como que eso había... eso es lo que dice Gregorio, lo único que parece ser que eso había llegado a una situación de, bueno, los niños decían, hoy trabajamos, hoy no hacemos nada, ¿no? Ponen en el libro. Y que luego a partir de los años 50, 60 ya se intenta fomentar, cambiar la educación en los Estados Unidos, sobre todo a raíz de que los rusos, la URSS, les estaba ganando en la carrera espacial, ¿no? La URSS les estaba ganando en la carrera espacial, y entonces dijeron, hay que intentar transformar esto desde las escuelas, ¿no? O sea, sacar a chavales que tengan más conocimiento en ciencias, etcétera, etcétera, y que al final nos lleve pues a eso, a ser los número uno en la carrera espacial, ¿no? Por ejemplo, Gregorio Luri, también una de las cosas que dice en el libro, ¿no? También al hilo de esto del conocimiento poderoso y tal, que por ejemplo uno de los países que siempre se había tenido de referencia era Finlandia, con sus buenas notas y tal, y buen rendimiento, pero que últimamente se está viendo superada por China y creo que también por Singapur. ¿Por qué? Pues porque en Finlandia se están llevando ahora una serie de metodologías, pues más de aprendizaje cooperativo, basado en proyectos, etcétera, etcétera, y en Singapur o en China pues tienen unos métodos de aprendizaje mucho más estrictos y mucho más estrictos, ¿no? Y más inflexibles. Creo que hay un documental por ahí de los estudiantes en China cuando se tienen que enfrentar al examen para entrar a la universidad, que parece ser que eso es uno de los exámenes más difíciles, ¿no? que pueden hacer. Es un examen como dificilísimo, ¿no? Y bueno, muy interesante, ¿no? También pues, ¿no? Pues conocer, ¿no? Cómo se da la educación en otras latitudes. Bueno, ya, yo creo que ya está bien, además son las 7:30. De hecho,